Tus tobillos no se hinchan por capricho. No es solo una molestia estética. No es solo algo que pasa porque hace calor, porque has caminado mucho o porque has bebido más agua. A veces sí, pero otras veces no. Y ese es exactamente el problema. La mayoría de la gente ve unos tobillos hinchados, se sube el calcetín, se pone la pierna en alto un rato y sigue con su día sin entender qué está leyendo realmente en su cuerpo. Si a ti también te pasa eso, si por la tarde notas que el zapato aprieta más que por la mañana, si la goma del calcetín te deja una marca profunda, si al quitarte los pantalones sientes las piernas pesadas, o si alguna vez te has mirado al espejo y has pensado, esto no me pasaba antes, quédate. Porque hoy vamos a hacer algo que casi nadie explica bien. No solo hablar de tobillos hinchados, sino enseñarte a interpretarlos. La palabra médica para esta hinchazón es edema. Y el edema no es un diagnóstico, es una señal que puede aparecer por razones totalmente benignas, como haber pasado muchas horas de pie, comer muy salado, estar en un ambiente caluroso o tener cambios hormonales. Pero también puede aparecer porque las venas de las piernas ya no empujan bien la sangre de vuelta hacia el corazón, porque un medicamento que tomas todos los días está reteniendo líquido, porque el sistema linfático no está drenando como debería, o porque detrás de esa hinchazón hay un problema del corazón, del riñón o del hígado. Y, en un escenario mucho más serio, puede ser el primer aviso de una trombosis venosa profunda si aparece de forma repentina en una sola pierna. Por eso este vídeo no va a seguir el camino típico del susto fácil. No vamos a decirte que si tus tobillos se hinchan, tienes una enfermedad grave. Eso sería falso y poco útil. Lo que sí vamos a hacer es mucho más valioso. Recorrer las 7 causas reales más frecuentes, entender el patrón de cada una, ver qué pistas da el cuerpo y separar lo común de lo urgente. Hay una idea que quiero que te lleves desde el primer minuto. El patrón importa más que la hinchazón aislada. No es lo mismo que se hinchen los 2 tobillos al final del día y mejoren al dormir, que despertarte con una sola pierna más grande, caliente y dolorosa. No es lo mismo que la piel deje un hoyo cuando la presionas, a que se sienta dura, tensa y casi imposible de pellizcar. No es lo mismo que la hinchazón aparezca la semana después de empezar un medicamento nuevo, a que se acompañe de falta de aire, aumento rápido de peso o espuma en la orina. Y hay un dato clínico importante que conviene saber porque cambia totalmente la conversación. En personas de 50 años o más, la causa más común de edema periférico es la insuficiencia venosa, es decir, un problema en el retorno de la sangre por las venas de las piernas, no el riñón, no el corazón, no una enfermedad rara, las venas. Eso no significa que lo demás no importe, pero sí significa que mucha gente interpreta mal sus síntomas desde el principio. Así que hoy vamos a ordenar el caos. ¿Qué es exactamente lo que se acumula cuando un tobillo se hincha? ¿Por qué algunas causas empeoran por la tarde y otras no? ¿Cuándo basta con observar y cuándo conviene pedir cita? ¿Cuándo es razonable pensar en circulación venosa y cuándo hay que descartar corazón, riñón, hígado o un coágulo? Y al final te daré una guía práctica para que no salgas de este vídeo con miedo, sino con criterio. Porque unos tobillos hinchados no siempre significan algo grave, pero sí significan algo. Y aprender a leer ese algo puede ahorrarte meses de incertidumbre, de explicaciones equivocadas y, en algunos casos, una urgencia evitada a tiempo. Empecemos por la base. Cuando un tobillo se hincha, lo que está pasando es que se ha acumulado más líquido del normal en el espacio entre las células, lo que los médicos llaman el espacio intersticial. Es decir, el problema no siempre es que tengas mucha agua en el cuerpo, de forma general, sino que el equilibrio entre lo que sale de los capilares, lo que vuelve a entrar y lo que drena el sistema linfático se ha alterado. Piensa en tus piernas como en una zona baja a la que la gravedad siempre le gana unas cuantas batallas. Durante el día, la sangre baja con facilidad, pero para volver al corazón necesita la ayuda de las válvulas venosas y del movimiento de los músculos de la pantorrilla. Por eso caminar ayuda tanto a la circulación y por eso pasar horas quieto, sentado o de pie, empeora muchos tipos de hinchazón. Si a eso le sumas calor, exceso de sal o una pared capilar más permeable, el líquido tiene todavía más facilidad para acumularse abajo. Aquí aparece una pista muy útil. La hinchazón de origen venoso o gravitatorio suele ser dependiente de la posición. Empeora con el paso de las horas,
con estar mucho tiempo erguido, y mejora cuando elevas las piernas o duermes. En cambio, la hinchazón ligada a una bajada importante de proteínas en sangre, como puede ocurrir en algunos problemas renales o hepáticos, suele comportarse de forma más persistente y menos dependiente de la postura. Otra pista importante es si el edema deja o no deja huella. Cuando presionas con un dedo durante unos segundos sobre el tobillo o la espinilla y queda una pequeña hendidura que tarda en volver, eso se llama edema con fóvea o pitting edema. Es muy típico en retención de líquido por insuficiencia venosa, insuficiencia cardíaca y otras causas sistémicas. Si en cambio la piel está gruesa, tensa y cuesta hundirla o pellizcarla, la sospecha del linfedema sube. También importa la distribución. ¿Se hinchan los dos tobillos por igual o uno claramente más que otro? ¿Solo es el tobillo o sube por la pierna? ¿Aparece en pies y manos? ¿Se suma a hinchazón abdominal o a párpados hinchados por la mañana? Este reparto del líquido es una de las claves más potentes del diagnóstico. De hecho, gran parte de la evaluación médica del edema empieza exactamente así: bilateral o unilateral, agudo o crónico, con dolor o sin dolor, con fóvea o sin fóvea, y con qué otros síntomas viaja. Por eso, antes de pensar en enfermedades concretas, conviene dejar claro algo. Un tobillo hinchado no habla solo del tobillo. Habla de circulación, de presión dentro de los vasos, de proteínas en sangre, de drenaje linfático, de fármacos y de cómo el cuerpo maneja sodio y agua. El error más común es buscar una única causa espectacular. El enfoque correcto es leer el patrón completo. Y ahora sí, con esa base, vamos a lo que de verdad interesa: las 7 causas reales que explican la mayoría de los tobillos hinchados que ve un médico en la práctica diaria. La primera causa es también la más común y la menos peligrosa: la combinación de gravedad, calor, sal y muchas horas de pie o sentado. No suena dramática, pero explica una enorme parte de la hinchazón de tobillos que aparece al final del día, especialmente en verano, en personas que trabajan de pie, en quienes pasan muchas horas viajando o en quienes se mueven poco durante la jornada. El mecanismo es sencillo. El calor dilata los vasos sanguíneos. Al dilatarse, parte del líquido sale con más facilidad del compartimento vascular hacia los tejidos. Si además llevas horas sin activar bien la pantorrilla, que funciona como una auténtica bomba de retorno venoso, ese líquido tiene más papeletas para quedarse abajo. Y si el día anterior comiste especialmente salado, el organismo retiene más agua, lo que agranda todavía más el efecto. Este patrón tiene varias pistas. Suele ser bilateral, es decir, afecta a ambos tobillos de forma bastante simétrica. Empeora claramente por la tarde o la noche. Mejora al dormir o al elevar las piernas. No suele acompañarse de falta de aire, dolor fuerte, fiebre ni enrojecimiento importante. La piel puede dejar marca con el calcetín, pero el contexto lo explica: calor, sedentarismo, viaje largo, muchas horas sin pausa o un día especialmente intenso. Aquí conviene desmontar una confusión frecuente. Mucha gente piensa que beber menos agua reducirá la hinchazón. En realidad, en muchas personas ocurre lo contrario. Hidratarse mal puede hacer que el cuerpo maneje peor el sodio y que la sensación de retención no mejore. El problema no es el agua sin más, sino el equilibrio global entre sal, movimiento, temperatura y retorno venoso. Otra confusión muy habitual es pensar que si la hinchazón es leve, entonces no merece observación. Sí la merece, sobre todo si es nueva o más intensa que antes. Porque a veces una hinchazón, inicialmente normal, se convierte en la pista que permite detectar que, además del calor, hay un problema venoso de base o un medicamento implicado. Lo leve no siempre es banal, a veces solo es temprano. ¿Qué ayuda en este escenario? Caminar cada cierto tiempo, evitar muchas horas inmóvil, elevar las piernas al descansar, revisar el consumo de sal, usar calzado que no comprima y prestar atención a si el patrón desaparece cuando cambian las circunstancias. Si el verano termina, vuelves a moverte más y la hinchazón sigue exactamente igual. Ya no estamos ante una simple retención gravitatoria. Y si además aparecen pesadez, varices o coloración marronácea en la piel, la siguiente causa gana enteros. En resumen, si ambos tobillos se hinchan sobre todo al final del día, después de muchas horas quieto, con calor o tras comer muy salado,
Esta causa es muy probable. No suele ser una urgencia, pero también es la puerta de entrada perfecta para aprender a vigilar si solo hay una retención leve, o si debajo se está empezando a dibujar una insuficiencia venosa. Si hay una causa que merece ser recordada por encima de casi todas cuando hablamos de tobillos hinchados, esa es la insuficiencia venosa crónica. De hecho, en mayores de 50 años se considera la causa más común de edema periférico. Y sin embargo, muchísima gente sigue asociando automáticamente la hinchazón con riñón o corazón antes de mirar a sus venas. ¿Qué significa insuficiencia venosa? Que las válvulas de las venas de las piernas, cuyo trabajo es impedir que la sangre retroceda, ya no cierran tan bien o las propias venas tienen dificultad para devolver la sangre hacia arriba. El resultado es que la sangre se acumula, la presión venosa aumenta y parte del líquido termina filtrándose a los tejidos. Eso genera pesadez, cansancio de piernas, hinchazón, várices y cambios progresivos en la piel. No es una rareza. Las enfermedades venosas crónicas de las piernas son muy frecuentes y aumentan con la edad. Algunas revisiones sitúan la insuficiencia venosa crónica en más de 25 millones de adultos en Estados Unidos, y los estudios de várices muestran prevalencias muy altas cuando se incluyen los grados leves. El riesgo sube con la edad, los antecedentes familiares, la obesidad, el embarazo, haber pasado muchos años trabajando de pie y haber tenido trombosis previa. ¿Cómo es el patrón típico? Hinchazón bilateral, aunque a veces un lado puede estar peor. Sensación de pesadez o cansancio al final del día. Empeoramiento con estar de pie o sentado mucho rato y mejoría parcial al elevar las piernas. Con el tiempo aparecen venitas o várices visibles, picor, piel seca y una tonalidad marrón o rojiza, sobre todo alrededor de los tobillos. En fases más avanzadas la piel puede endurecerse, inflamarse y llegar a ulcerarse, con predilección por la zona del maléolo medial, la parte interna del tobillo. Hay un detalle muy útil para diferenciarla de otras causas. La insuficiencia venosa suele seguir una lógica mecánica. El día se te viene encima en las piernas. Cuantas más horas acumulas, peor te notas. Al levantarte por la mañana, puedes estar bastante mejor. Ese vaivén diario es muy característico. También conviene decir algo importante. No toda hinchazón venosa va acompañada de várices enormes. Mucha gente espera ver una pierna llena de venas retorcidas para tomarse el problema en serio. Pero la insuficiencia venosa puede empezar con síntomas mucho más discretos. Marca del calcetín, pesadez, picor, sensación de calor en las piernas o edema leve y recurrente. Si solo esperas señales espectaculares, llegas tarde a la interpretación. ¿Qué se hace cuando esta es la sospecha? La prueba clave suele ser un ecodoppler venoso, que permite ver reflujo, obstrucción y funcionamiento de la circulación venosa. En cuanto al manejo, la base no suele ser una pastilla milagro. Suele incluir compresión adecuada, movimiento, elevación de piernas, control del peso y, en casos seleccionados, procedimientos sobre las venas insuficientes. Aquí hay un error muy extendido: pensar que cualquier edema en piernas se seca con diuréticos. Si la causa principal es venosa, el problema no es simplemente que sobre agua, sino que falla el retorno. Puedes mejorar algo, pero si no corriges el mecanismo, la raíz sigue ahí. Así que si tus tobillos se hinchan cada tarde, tienes piernas pesadas, notas alivio al elevarlas y empiezan a aparecer venas marcadas o cambios de color en la piel, no pienses solo en retención de líquidos. Piensa en insuficiencia venosa, porque probablemente esa sea la explicación más realista y además una de las más tratables cuando se detecta a tiempo. La tercera causa es una de las más traicioneras porque no viene de una enfermedad nueva, sino de algo que ya forma parte de tu rutina: un medicamento. De hecho, una revisión completa de la medicación es parte obligatoria en la evaluación del edema, porque muchos fármacos pueden causar o empeorar hinchazón de piernas y tobillos. Entre los más conocidos están algunos antihipertensivos, en especial los calcioantagonistas como la amlodipina o la nifedipina. También pueden contribuir antiinflamatorios como ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco, hormonas como estrógenos, progesterona y testosterona, corticoides, gabapentina y pregabalina, ciertos antidepresivos o antipsicóticos
y fármacos como la pioglitazona para la diabetes. La lista es más larga, pero estos grupos son de los más habituales. Lo interesante aquí es que el mecanismo no siempre es retención de agua en el sentido más simple. Por ejemplo, con algunos calcioantagonistas, la hinchazón se debe en gran medida a cambios en el tono de los vasos y al aumento de presión en el lecho capilar de las piernas, no solo a que el cuerpo esté acumulando líquido de forma general. Por eso añadir diuréticos sin revisar el tratamiento no siempre soluciona bien el problema. ¿Cómo suele ser el patrón? Edema blando, con fóvea, generalmente bilateral, que aparece poco después de iniciar el fármaco o de subir la dosis. A veces, la persona no lo relaciona porque el medicamento le va bien para lo importante y no sospecha de él. Otras veces la hinchazón se interpreta como que el corazón o el riñón están peor, cuando en realidad el culpable es farmacológico. Las hormonas también merecen un apartado especial. Algunas mujeres notan hinchazón cíclica en determinados momentos del mes. Los anticonceptivos hormonales o la terapia hormonal pueden favorecer retención de líquidos. El embarazo, del que hablaremos brevemente después, combina compresión venosa, cambios hormonales y mayor volumen circulante, así que la hinchazón de tobillos es muy frecuente, especialmente en el tercer trimestre. Aquí la clave es temporal. Si algo aparece después de empezar algo nuevo, esa relación importa muchísimo. El cuerpo es muy cronológico. Un tobillo hinchado que comenzó 2 semanas después de iniciar amlodipino no se interpreta igual que una hinchazón progresiva de 2 años con várices y pesadez. ¿Qué conviene hacer si sospechas de un medicamento? Nunca suspender por cuenta propia un fármaco importante, sobre todo si es para la tensión, el corazón, la diabetes o salud mental. Lo correcto es anotar cuándo empezó la hinchazón, revisar si coincide con un inicio o cambio de dosis y consultarlo. A veces basta con ajustar la dosis, cambiar de grupo o combinar el tratamiento de otra forma. Otras veces, el beneficio del medicamento supera ese efecto y se decide manejarlo de otro modo. La lección aquí es poderosa porque cambia la mirada. No toda hinchazón es una enfermedad que apareció de repente. A veces es una consecuencia previsible de algo que ya tomas, y la única forma de detectarlo es hacer la pregunta correcta. ¿Cuándo empezó? ¿Con qué coincide? ¿Y qué cambió en mi tratamiento en ese momento? Si no haces esa pregunta, puedes pasarte meses buscando una causa compleja para algo que estaba escrito, literalmente, en la caja del medicamento. La cuarta causa funciona con una lógica distinta. Ya no hablamos principalmente de sangre que vuelve mal por las venas, sino de linfa que no drena bien por el sistema linfático. Eso es el linfedema, y conviene conocerlo porque su aspecto y su evolución cambian bastante respecto al edema más clásico. El sistema linfático es una red de drenaje que ayuda a devolver proteínas y líquido desde los tejidos hacia la circulación. Cuando se daña, se obstruye o es insuficiente, ese líquido rico en proteínas se acumula y empieza a transformar el propio tejido. Por eso el linfedema, con el tiempo, se siente más firme, menos acuoso y más difícil de hundir. Puede ser primario, por una alteración del desarrollo linfático, o secundario, que es lo más frecuente en adultos, cirugía, radioterapia, cáncer, infecciones, traumatismos o incluso enfermedad venosa crónica de larga evolución, en cuyo caso puede aparecer una mezcla de componente venoso y linfático. A eso algunos autores lo llaman flebolinfedema. ¿Cómo sospecharlo? Muchas veces empieza de forma insidiosa. Puede afectar una pierna o las dos, pero a diferencia de la insuficiencia venosa, el pie y los dedos suelen implicarse más. La parte superior del pie se ve más abombada, los dedos parecen cuadrados o hinchados, la piel se vuelve más gruesa y elevar la pierna ya no mejora tanto como al principio. En fases avanzadas, deja de ser un edema fácil de comprimir y la textura cambia mucho. Existe una maniobra clínica muy conocida llamada signo de Stemmer. Consiste en intentar pellizcar la piel del dorso de la base del segundo dedo del pie. Si no puedes levantar bien ese pliegue porque la piel está engrosada, el signo es positivo y apoya la sospecha del linfedema. No hace el diagnóstico por sí solo, pero orienta mucho. ¿Por qué importa reconocerlo? Porque el linfedema no se maneja igual que la retención venosa o la asociada a un fármaco. Requiere un enfoque específico con compresión bien indicada, terapia descongestiva, cuidado estricto de la piel
y en algunos casos, valoración especializada. Si lo confundes con retención de líquidos y solo esperas a que baje, pierdes tiempo valioso. También hay una pista emocional, por decirlo así. El linfedema suele frustrar mucho porque la persona nota que la hinchazón se vuelve parte de su vida cotidiana y deja de responder al descanso como antes. Ya no es solo por la tarde se me nota más, es cada vez se me queda más. Y esa cronificación es un mensaje importante. Así que si la hinchazón implica el pie y los dedos, la piel se va endureciendo, elevar la pierna ayuda poco y la evolución es lenta, pero persistente, no pienses solo en venas o en sal. Puede que el sistema que está fallando sea el drenaje linfático. La quinta causa es la que más preocupa a mucha gente, y con razón, la insuficiencia cardíaca. Pero aquí hay que ser precisos. Los tobillos hinchados por sí solos no demuestran un problema cardíaco. De hecho, el edema periférico es un signo relativamente inespecífico. Lo que importa es el conjunto de señales que lo acompañan. Cuando el corazón no bombea con suficiente eficacia, la sangre tiende a acumularse en el sistema venoso y el cuerpo activa mecanismos hormonales que favorecen la retención de sodio y agua. El resultado puede ser hinchazón en pies, tobillos y piernas, aumento de peso por líquido y, al mismo tiempo, congestión pulmonar o dificultad respiratoria. El edema cardíaco suele ser bilateral, simétrico y con fóvea, pero eso, por sí solo, no basta para identificarlo. Lo que lo hace sospechoso es el contexto. Las preguntas clave son estas. ¿Te falta el aire al hacer esfuerzos que antes tolerabas bien? ¿Necesitas más almohadas para dormir porque tumbado respiras peor? Eso se llama ortopnea. ¿Te despiertas por la noche con sensación de ahogo y tienes que incorporarte o abrir la ventana? Eso se llama disnea paroxística nocturna. ¿Has ganado peso de forma rápida en pocos días sin haber comido mucho más? ¿Notas cansancio fuera de proporción, tos nocturna, opresión respiratoria o hinchazón abdominal? Ese patrón sí cambia la historia. Un tobillo hinchado aislado al final del día no es lo mismo que tobillos hinchados, más falta de aire y más peso en una semana. La combinación es la que orienta. Conviene desmontar otro error frecuente. Mucha gente espera dolor en el pecho para pensar en corazón, pero la insuficiencia cardíaca no suele empezar así. Puede presentarse con cansancio, menos tolerancia al esfuerzo, más pausas al subir escaleras, más almohadas en la cama y tobillos que de pronto ya no vuelven a la normalidad de antes. También es importante saber que la hinchazón cardíaca puede enmascararse en personas muy sedentarias. Si te mueves poco, quizá no detectes fácilmente la pérdida de capacidad para el esfuerzo. Por eso, a veces el dato más revelador no es «me ahogo mucho», sino «ya no hago casi nada sin cansarme». Desde el punto de vista clínico, cuando un médico sospecha esta causa, suele pedir analítica, péptidos natriuréticos como el BNP o NT-proBNP, radiografía en algunos casos y ecocardiograma si hay indicios. Pero el disparador de esa sospecha sigue siendo muy básico y muy humano. Hinchazón más síntomas respiratorios o signos claros de sobrecarga de líquido. Y aquí va una idea útil para no sobrereaccionar. No porque tus tobillos se hinchen tienes insuficiencia cardíaca. La mayoría de las veces no será eso. Pero si la hinchazón es nueva o peor que antes y se acompaña de falta de aire, ortopnea, despertares con ahogo o aumento rápido de peso, entonces sí deja de ser una simple molestia de piernas y se convierte en una conversación cardiológica. En otras palabras, el corazón rara vez habla solo por el tobillo. Casi siempre habla también por la respiración, por el esfuerzo y por el peso, y cuando esas piezas aparecen juntas, hay que escucharlo con mucha más atención. La sexta causa es el riñón, pero aquí también hace falta afinar mucho, porque el imaginario popular simplifica demasiado. Mucha gente oye hinchazón y piensa automáticamente en riñón. Sin embargo, no todo edema es renal, y de hecho, en adultos mayores, la causa más común sigue siendo la venosa. Aún así, el riñón puede ser protagonista de varias maneras, y conviene reconocer sus pistas. Una de las más importantes es el síndrome nefrótico, una situación en la que el riñón pierde grandes cantidades de proteína por la orina. Cuando baja la albúmina en sangre, el equilibrio que ayuda a mantener el líquido dentro de los vasos se altera
y el agua sale con más facilidad hacia los tejidos. Eso puede producir edema en piernas, pero también hinchazón en párpados, especialmente al despertar, e incluso edema más generalizado. Aquí el patrón cambia respecto al venoso clásico. La persona puede notar la cara más hinchada por la mañana, espuma en la orina, aumento de peso por líquido y edema que no depende tanto de haber pasado muchas horas de pie. La orina espumosa no diagnostica nada por sí sola, pero cuando es persistente merece atención porque puede reflejar proteinuria. Y la combinación de edema más proteinuria sí es una pista renal importante. Otra vía por la que el riñón causa hinchazón es la insuficiencia renal, cuando el organismo maneja peor el sodio y el agua y empieza a retenerlos. En ese caso, la hinchazón puede coexistir con hipertensión, cansancio, cambios urinarios o alteraciones analíticas. Pero, de nuevo, rara vez el tobillo viene como único mensajero durante mucho tiempo. Hay una diferencia útil para el día a día. El edema de origen renal puede ser más difuso y no limitarse al tobillo al final de la tarde. Puede sentirse como una retención más global. A veces el anillo aprieta, los párpados amanecen más cargados y la báscula sube sin una razón obvia. Ese conjunto orienta más que el tobillo aislado. ¿Significa esto que cualquier hinchazón facial es riñón? No. Las alergias, la postura al dormir, el llanto o problemas dermatológicos también pueden inflamar párpados. Lo importante es el patrón sostenido y su compañía. Espuma persistente en la orina, edema en piernas, ganancia de peso por líquido y datos de tensión o analítica alterados. Cuando esta causa entra en la conversación, las pruebas suelen ser directas: creatinina, filtrado glomerular, sodio, albúmina y, muy especialmente, un análisis de orina para buscar proteínas. Muchas veces, la respuesta está ahí antes que en pruebas complejas. Y hay un mensaje que merece quedar claro para quien vive con miedo a los riñones. Que los tobillos se hinchen no te autoriza a concluir que tienes una enfermedad renal, pero tampoco conviene descartarlo si la hinchazón se combina con párpados cargados al despertar, orina espumosa, tensión alta o edema más generalizado. El riñón puede ser causa, sí, pero suele dejar más pistas que una simple marca de calcetín al final del día. Por eso, igual que dijimos con el corazón, el riñón no se interpreta por una imagen suelta. Se interpreta por el patrón que construye con el resto del cuerpo. La séptima gran causa es el hígado, aunque a menudo la gente no la asocia de entrada con los tobillos. Y sin embargo tiene toda la lógica. El hígado participa en la síntesis de albúmina, una proteína clave para mantener el líquido dentro del sistema vascular. Cuando el hígado falla de forma importante o hay cirrosis con hipertensión portal, el equilibrio cambia. Baja la albúmina, aumenta la presión en ciertos territorios venosos y aparece retención de líquido. El resultado puede ser edema en piernas, sí, pero muchas veces la señal más llamativa no está abajo, sino en el abdomen. Ascitis, es decir, acumulación de líquido en la barriga, aumento del perímetro abdominal, sensación de hinchazón general, ropa que de pronto aprieta de una forma distinta. En otras personas aparecen además signos como color amarillo en piel u ojos, moretones fáciles, arañas vasculares o fatiga marcada. El edema ligado a hígado rara vez se presenta como la típica historia de «solo por la tarde se me hincha el tobillo derecho». Suele insertarse en un cuadro más sistémico. Y precisamente por eso es importante no quedarse mirando solo la pierna. Si el tobillo hinchado viene con abdomen que crece, pérdida de masa muscular, debilidad, picor, ictericia o antecedentes claros de enfermedad hepática, la interpretación cambia mucho. También hay situaciones de hipoalbuminemia no exclusivamente hepática, como malnutrición severa o problemas de absorción, que pueden favorecer edema. Lo importante aquí es la idea fisiológica. Cuando faltan proteínas que ayuden a retener el líquido dentro del vaso, ese líquido sale con más facilidad hacia los tejidos. En consulta, esta sospecha suele llevar a revisar analítica hepática, albúmina, tiempo de coagulación y, según el contexto, ecografía abdominal. Pero desde casa hay pistas bastante evidentes. Piernas hinchadas junto a vientre hinchado, cansancio profundo, cambios de color en piel y ojos o antecedentes de alcohol, hepatitis o cirrosis. La buena noticia es que este patrón no es el más frecuente detrás de un tobillo hinchado corriente.
La mala noticia es que cuando aparece no conviene minimizarlo como simple retención. Por eso el mensaje aquí es sencillo. Si la hinchazón de piernas no viaja sola y se asocia a abdomen, piel, ojos o sangrados fáciles, ya no estás leyendo una señal local, estás leyendo una señal sistémica. Y con esto ya tenemos las 7 grandes causas reales del síntoma. Pero falta una parte crucial del vídeo, probablemente la más importante de todas. Cuando la hinchazón deja de ser una molestia que merece observación y pasa a ser una bandera roja que no se debe dejar para otro día. Hasta ahora, hemos hablado sobre todo de causas frecuentes y de patrones que suelen permitir cierta calma. Pero hay un escenario que exige cambiar el ritmo y el nivel de preocupación. Cuando la hinchazón aparece en una sola pierna, de forma relativamente aguda, y se acompaña de dolor, calor, enrojecimiento o sensación de tirantez. Ahí entra una palabra que todo el mundo debería conocer: trombosis venosa profunda, o DVT por sus siglas en inglés. La trombosis venosa profunda ocurre cuando se forma un coágulo en una vena profunda, habitualmente de la pierna. Ese coágulo puede obstruir el retorno venoso y causar hinchazón, dolor y cambios de color. El riesgo no está solo en la pierna. El gran peligro es que parte del trombo se desprenda y viaje al pulmón, provocando una embolia pulmonar, una situación potencialmente grave e incluso mortal. ¿Cuál es el patrón típico? Una sola pierna más hinchada que la otra. Dolor o sensibilidad, muchas veces en la pantorrilla. Calor local, piel enrojecida o más oscura, sensación de tensión al caminar o estar de pie, a veces venas superficiales más visibles. Y algo importante, puede aparecer de forma súbita o progresiva en pocos días. No todas las trombosis dan todos los síntomas, y algunas dan pocos. Pero el criterio práctico para la vida real es muy claro. Hinchazón nueva y no explicada en una sola pierna, especialmente con dolor o calor, merece valoración médica rápida. No esperar una semana, no a ver si baja sola, no masaje, no automedicación alegre. ¿Quién tiene más riesgo? Personas que han pasado tiempo inmovilizadas, han tenido cirugía reciente, cáncer activo, embarazo o posparto, anticonceptivos hormonales, antecedentes de trombosis o viajes muy largos. Pero puede ocurrir sin que el paciente identifique de inmediato un gran factor desencadenante. Aquí también hay otros imitadores: una celulitis, una lesión muscular, un quiste de Baker roto o una obstrucción venosa de otro tipo. Precisamente por eso, no se diagnostica a ojo en casa. Se evalúa con historia clínica, exploración, escalas de probabilidad y, si procede, ecografía Doppler venosa y otras pruebas. Y la alerta sube todavía más si a la hinchazón unilateral se suma falta de aire repentina, dolor en el pecho al respirar, tos con sangre, mareo o desmayo. Eso ya obliga a pensar en posible embolia pulmonar y requiere atención urgente. Quiero insistir en algo, porque salva errores. Mucha gente asume que un tobillo hinchado igual es retención y tarda demasiado en reaccionar cuando el cuadro es unilateral. Ese es uno de los motivos por los que estamos haciendo este vídeo. No para que vivas asustado, sino para que sepas distinguir la película lenta de la película rápida. El edema crónico bilateral de tipo venoso suele dar tiempo. La pierna única, dolorosa, caliente y repentina, no merece la misma paciencia. En resumen, si ambos tobillos se hinchan poco a poco al final del día, piensa primero en causas comunes. Si una pierna se hincha de forma nueva, unilateral, con dolor, calor o enrojecimiento, piensa primero en descartar trombosis. Cambia por completo el orden de prioridades. Llegados a este punto, la pregunta lógica es: muy bien, ¿y cómo aplico todo esto en la práctica? ¿Qué miro exactamente cuando se me hinchan los tobillos? La respuesta no es hacer un autodiagnóstico cerrado. La respuesta es ordenar las observaciones correctas para llegar mejor a la consulta o para decidir si hace falta una consulta. Primera pregunta: ¿es uno o son los dos? Si son los dos de forma bastante simétrica, suben las probabilidades de causas venosas, gravitatorias, medicamentosas o sistémicas. Si es uno claramente más que otro, especialmente si apareció de forma nueva, hay que pensar más en trombosis, infección, lesión, obstrucción venosa o linfática local. Segunda pregunta: ¿cuándo empeora?
Si empeora claramente por la tarde y mejora por la noche, o al elevar las piernas, el patrón venoso o gravitatorio gana puntos. Si amanece igual, o si se acompaña de cara hinchada por la mañana, el enfoque cambia y aparecen más en el radar causas renales o de retención más generalizada. Tercera pregunta. ¿Hay dolor, calor o enrojecimiento? El edema venoso crónico puede molestar y pesar, pero una pierna dolorosa, caliente y roja, obliga a pensar antes en trombosis o infección. Cuarta pregunta. ¿Deja fobia? Presiona unos segundos sobre el tobillo o la espinilla. Si queda una hendidura es un dato útil. No diagnostica por sí solo, pero orienta hacia edema blando. Si la piel está dura, engrosada o cuesta pellizcarla, el componente linfático gana terreno. Quinta pregunta. ¿Qué otros síntomas vienen con él? Falta de aire, más almohadas para dormir, aumento de peso rápido, espuma en la orina, párpados hinchados, abdomen abultado, varices, cambios de color en la piel, picor, medicación nueva. El tobillo rara vez cuenta toda la historia sin ayuda. Sexta pregunta. ¿Desde cuándo pasa? No es lo mismo algo que empezó este fin de semana tras un viaje largo que algo que lleva 2 años empeorando lentamente. La velocidad de aparición es uno de los mejores clasificadores clínicos. De hecho, en medicina se usa mucho la distinción agudo, subagudo y crónico justamente por eso. Séptima pregunta. ¿Qué cambió en tu vida o tratamiento? ¿Nuevas pastillas, embarazo, lesiones, más sedentarismo, aumento de peso, calor intenso, viajes prolongados, cirugías, tratamientos hormonales? Muchas veces, el detonante está más en el calendario que en la pierna. Y hay una última observación simple que recomiendo muchísimo. Fotografiar y comparar. Una foto por la mañana y otra por la noche, varios días seguidos, con el mismo ángulo y la misma luz, puede dar una información que la memoria no da. La memoria exagera o minimiza. La comparación enseña. Si además te pesas varios días a la misma hora, puedes detectar si la hinchazón está ligada a una ganancia rápida de líquido. Todo esto no sustituye a una valoración médica, pero la mejora muchísimo. Llegar a consulta diciendo «se me hincha» no es lo mismo que decir «se me hinchan ambos tobillos, sobre todo desde hace 3 meses». Empeoran claramente por la tarde, mejoran al elevar las piernas, tengo varices y empecé amlodipino hace 6 meses. Eso ya es media exploración bien orientada. La idea central es esta. No necesitas saber el diagnóstico exacto en casa. Necesitas saber describir el patrón. Porque el patrón es el idioma que separa el miedo difuso de la decisión correcta. Otra forma de quitar miedo es entender cómo se estudia este síntoma. Mucha gente imagina un proceso enorme y confuso, pero en realidad la evaluación del edema sigue una lógica bastante ordenada. No se empieza por pedir todo, se empieza por ordenar posibilidades. Si el edema es bilateral y crónico, sobre todo en una persona mayor, con pesadez y mejoría al elevar las piernas, la sospecha venosa suele ocupar un lugar destacado. Si hay varices o cambios cutáneos, el ecodoppler venoso cobra mucho sentido. Si la historia apunta a medicación, la revisión del tratamiento puede ser casi tan importante como la exploración física. Si además hay síntomas respiratorios, cansancio marcado o aumento rápido de peso, entran pruebas orientadas a corazón, analítica, BNP o NT-proBNP y, si procede, ecocardiograma. Si hay espuma en la orina, párpados hinchados o sospecha renal, analítica con función renal, albúmina y estudio de orina para proteínas. Si el contexto apunta a hígado, se añaden pruebas hepáticas y, en ocasiones, ecografía abdominal. Las guías de atención primaria insisten en algo muy práctico. Además de la historia clínica y la exploración, en el edema periférico suelen ser útiles un panel metabólico básico, pruebas hepáticas, función tiroidea, BNP y una relación proteína-creatinina o proteína en orina cuando hay sospecha. Es decir, muchas veces el camino empieza con pruebas bastante accesibles. Cuando la preocupación es una trombosis, la historia cambia, porque la prioridad sube. Ahí se valora la probabilidad clínica y se decide si hacen falta pruebas como dímero D o, directamente, una ecografía Doppler urgente según el caso. No se espera igual que en una hinchazón crónica y bilateral. Si la sospecha es linfedema, el diagnóstico a menudo es clínico,
aunque en situaciones seleccionadas se completan estudios específicos. Y si se piensa en insuficiencia venosa crónica, el ecodoppler sigue siendo una de las herramientas clave. ¿Por qué te cuento esto? Porque saber qué tipo de pruebas suelen encajar evita dos extremos muy comunes. Uno es pensar que todo edema exige un TAC de cuerpo entero. El otro es asumir que como seguro que es retención, no hace falta estudiar nada. La realidad está en medio. Se estudia según patrón, antecedentes y síntomas acompañantes. También ayuda a entender por qué la consulta médica hace tantas preguntas aparentemente simples. No son preguntas de trámite, son filtros diagnósticos. Si la hinchazón empezó tras subir la dosis de un calcio antagonista, esa respuesta puede valer más que una prueba cara. Si apareció de golpe en una sola pierna después de un vuelo largo, la prioridad cambia por completo. Si lleva años empeorando y la piel ya está pigmentada, las venas piden turno. En resumen, el edema no se estudia por intuición general, sino por patrones. Y cuanto mejor se define el patrón, más probable es que la primera tanda de pruebas sea la correcta. Vamos a cerrar con lo más útil de todo el vídeo. ¿Qué hacer desde hoy si notas los tobillos hinchados y cómo decidir cuándo consultar sin irte ni al extremo del pánico ni al extremo de ignorarlo? Si la hinchazón es leve, bilateral, aparece sobre todo al final del día, coincide con calor, muchas horas quieto o una jornada especialmente larga, y mejora al elevar las piernas o tras dormir, lo razonable es observar el patrón durante unos días mientras corriges factores básicos. Moverte más, caminar cada cierto tiempo, evitar pasar muchas horas inmóvil, moderar la sal, hidratarte bien y registrar si mejora. Si sospechas que coincide con un medicamento nuevo o con un aumento de dosis, no lo suspendas por tu cuenta, pero sí anótalo y consulta con criterio. Esa relación temporal es demasiado importante como para ignorarla. Si la hinchazón se repite con frecuencia, ya no es solo de días aislados. Notas pesadez de piernas, varices, picor o cambios en la piel, merece una consulta programada porque la insuficiencia venosa es muy probable y tiene tratamiento. Cuanto antes se corrija el retorno venoso, mejor se evita que aparezcan endurecimiento cutáneo, dermatitis o úlceras más adelante. Si además aparecen otros síntomas sistémicos, cambia el nivel de atención. Hinchazón más falta de aire, ortopnea, despertares nocturnos con ahogo o aumento rápido de peso. Consulta cuanto antes porque hay que descartar sobrecarga de líquido por causa cardíaca. Hinchazón más espuma persistente en la orina, párpados hinchados al despertar o tensión alta. Hay que mirar riñón y proteínas. Hinchazón más abdomen prominente, ictericia o moretones fáciles. El hígado entra claramente en el mapa. Y si ocurre la combinación que no quiero que olvides nunca, una sola pierna, hinchazón nueva, dolor, calor, enrojecimiento o sensación de tirantez, la consulta ya no debería aplazarse. Si a eso se suma falta de aire, dolor torácico, tos con sangre, mareo o desmayo, hablamos de urgencias. También quiero dejarte una advertencia práctica. No te automediques con diuréticos porque retienes líquido. El edema no es una enfermedad única, es un síntoma con mecanismos distintos. En algunos casos el problema es venoso, en otros linfático, en otros farmacológico. Intentar secarlo sin saber de dónde viene puede retrasar el diagnóstico correcto o incluso empeorar el equilibrio del cuerpo. La buena forma de usar este vídeo no es salir pensando que seguro tienes algo grave. Es salir entendiendo mejor tu propio patrón. Esa es la victoria real. Poder decir, esto me pasa en ambos tobillos, empeora por la tarde y mejora al levantar las piernas. O, esto empezó después de esta medicación. O, esto no se parece a lo de siempre, porque es una sola pierna y duele. Esas diferencias cambian el destino de la consulta, del tratamiento y del tiempo de reacción. Al final, los tobillos hinchados son un ejemplo perfecto de algo que pasa una y otra vez en salud. El cuerpo rara vez habla con frases completas. Suele hablar con pistas, con horarios, con simetrías, con texturas, con síntomas que viajan juntos. Y aprender a leer esas pistas no te convierte en médico, pero sí te convierte en alguien mucho más difícil de pasar por alto en consulta y mucho menos propenso a ignorar una señal importante. Así que,
Si esta hinchazón te suena, no te quedes solo con la imagen del calcetín marcado. Quédate con la pregunta correcta. ¿Qué patrón está siguiendo mi cuerpo? Porque cuando haces esa pregunta, dejas de ver solo un tobillo. Empiezas a ver una historia clínica en miniatura. Y en muchos casos, justo ahí empieza el verdadero diagnóstico.